Bueno, pues al margen de todo lo que hay que quedarse es con la victoria, ¿no? Hay mucho que mejorar, muchísimo que mejorar para sufrir menos, pero en la situación en la que tenemos lo que más se puede valorar es la victoria, ¿no? Una vez más los jugadores pues se han entregado hasta la saciedad, unas veces con más acierto, otras veces con menos. La primera parte creo que ha sido buena y luego en la segunda parte pues ante un equipo porque como pocos he visto manejar el balón en un campo que no es el más idóneo y con una intensidad y un ritmo bastante alto, hemos dispuesto de situaciones de claridad para haber machacado el partido, para haber hecho el segundo gol. No ha sido así y bueno, pues lo que suele ocurrir con un resultado tan incierto y con la necesidad que tenemos, ¿no? Que hay algunas sensaciones o situaciones de nervios, ¿no? Yo creo que el equipo hoy ha estado bastante bien. Cuando nos hemos visto superados, pues ha salido a relucir ese magnífico portero que tenemos y poco más. La verdad que soy consciente de lo mucho que tenemos que mejorar, pero todos somos conscientes de eso y vamos a trabajar en ello. Dice José Diego que hay que mejorar para no sufrir y la mejora tiene que venir porque entra esa pelotita, ¿no? Porque vaya tela, el sufrimiento para que entre. Sí, y bueno, y tenemos más manejo de balón, porque el campo no está para ello, pero fíjate cómo ellos son gente que se queda, que circula, que toca, que se apoya, y a partir de ahí un equipo también crece mucho, a partir de que es capaz de tener con más criterio el balón, ¿no? Y bueno, abortar ante las situaciones de gol para que nuestro portero no se tenga que emplear tanto como se ha empleado hoy. La verdad que otra vez un 10 a los jugadores, me alegro enormemente por ello porque ha sido una semana dura después del último partido, pero bueno, han salido con las ideas súper claras y la primera parte creo que hemos sido muy superiores a ellos. Ha habido un gol y otro más que parece ser que no ha sido fuera de juego. Ese 2-0 nos hubiera dado más tranquilidad, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo también hemos tenido muchas situaciones, como he dicho, para hacer el segundo y no lo hemos hecho, y yo creo que ahí sabemos que es donde el equipo sobre todo tiene que mejorar. Decía el técnico visitante que la labor de un portero debe ser la de parar, lo que pasa es que hay que ensalzarlo como quizás en la jornada de hoy, ¿no? Sí, también es justo decir que las paradas de TT han sido todas situaciones de 1 contra 1, cuando nos han desbordado en pases interiores, jamás nos han rematado un centro lateral, no hemos concedido situaciones de tiro. Y si analizáis todas las situaciones del portero que el portero ha realizado, han sido pases interiores a espaldas de la defensa, y ahí es donde ha salido su maravilloso 1 contra 1, ¿no? Tampoco es que hayamos sido nosotros un desastre defensivamente, pero sí que bueno, hay que abortar más situaciones de pase interior para que no tengamos que solventar ahí tanto 1 contra 1 con el portero. Lo que se está claro es que los 3 puntos eran lo que principalmente valía. Yo decía que restan 9 partidos más de aquí a final. Hay que quedarse con eso, ¿no? Con la victoria. Sí, hay que quedarse con la victoria, y también en días como hoy, el día de victoria, pues no todo está bien, ¿no? No todo está bien. Hoy también yo siempre hago una valoración al margen del resultado, igual que días en los que hay derrotas, pues hay muchas cosas que se han hecho bien, también hoy hay cosas que se han hecho mal y tenemos que ser conscientes de ellas, porque esa exigencia y ese mejorar va a ser lo que nos haga salir de donde estamos, que no tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, la prueba más evidente de que el último día se hicieron cosas bien es que bueno, hoy solo ha habido un cambio en la alineación. Yo sé que bueno, vosotros los prensa y demás lo tenéis muy fácil, viendo un poco para dónde va el viento, lo tenéis muy fácil. Hoy hacer la alineación hubiera sido muy fácil congraciarse, por ejemplo, con la grada. Sacas a los que silbaron, metes en el 11 a todos los que pedía la grada y ya hubiera estado hecha la alineación, ¿no? Pero no creo que eso sea así, para bien o para mal, y digo para bien porque hemos ganado, solo hemos hecho un cambio porque ha habido un poco de cambio del sistema y nada más, ¿no? O sea que el jugador tiene que tener tranquilidad, el jugador tiene que tener continuidad y el jugador sobre todo tiene que tener un trabajo diario que es el que le haga crecer y el que le haga ser competitivo. Y lo habéis visto, ha sido una semana complicada en lo anímico, pero ha sido una maravillosa semana de trabajo y se ha visto refrendada en cómo ha salido el equipo, con las ideas tan claras que ha salido el equipo al campo y con la alegría y con el atrevimiento, ¿no? A pesar de salir, pues con prácticamente, salvo uno, el mismo equipo que el último día.
Quiero hablar de ese cambio de táctica. Ha desaparecido un poco el pivote, ¿no?, delante de la defensa y se ha quedado un poco una línea más de... No, ha aparecido el pivote delante de la defensa, lo que ha desaparecido un poco el doble pivote. Un rombo, ¿no? Yo siempre le hablé a los jugadores, cuando llegué, que cuando juguemos con dos pivotes jugaríamos con dos puntas, indistintamente de jugar dentro o fuera, y cuando jugáramos con un pivote jugaríamos con un punta. Y eso es lo que, así es como nos estamos manejando, abriendo más el campo desde banda, como era el caso de hoy, o pues cerrando un poco más el campo y jugando con dos grandes, ¿no? Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, y bueno, en función de la semana de trabajo, Yepes había trabajado muy bien, ya venía un par de semanas pensando en sacarlo de titular y al final no me decidí la semana pasada, y hoy creo que ha estado de 10 el chaval. El fútbol, José Diego, en gran medida es un estado de ánimo. ¿Hasta qué punto crees que va a incidir esta victoria en los preparativos del siguiente partido frente a abajo? Pues no va a incidir en nada, absolutamente. Igual que la otra conseguimos de que no afectara para nada y ahí se ha visto hoy, te aseguro que no va a pasar factura una victoria para el siguiente partido. Nosotros el siguiente partido es, no voy a decir una final porque estamos en enero, pero lo vamos a preparar a conciencia como tratamos de preparar cada uno de los partidos y nada más. Sí, José, digo que no te gusta mucho hablar de los rivales, pero que cuadren también los resultados en un fin de semana como este, también viene bien, ¿no? Digo por el resto del resultado. No sé los resultados, la verdad que sinceramente no es una chulería mía, no miro la clasificación y miro muy poco los resultados. Siempre de los resultados me entero por lo que me dicen los compañeros. Yo sé que sacando 44, 43 puntos vamos a mantener la categoría, no tengo que mirar más. Si yo saco 43, 44 puntos, permanezco, me da igual quién gane, todos no pueden ganar y a nosotros lo único que nos preocupa es eso. Ni tenemos que mirar los puntos, ni tenemos que mirar la clasificación y los resultados de los contrarios. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, trabajar bien cada día, ir mejorando, que lo estamos haciendo, y por eso me alegro enormemente por los jugadores, porque estaban trabajando muy bien, y no tenían el premio del resultado. Hoy han tenido el premio del resultado. Hemos dicho que hay que mejorar, hemos dicho que hay que traer calidad. Hoy hemos visto por ahí a Aurelio, evidentemente es el primero de los del mercado de invierno, ¿no? No sé si habrá estado Aurelio por ahí, sí que bueno, Aurelio es un jugador que yo lo he tenido el año pasado, he tenido la suerte de tenerlo, es un gran central que aportaría muchísimas cosas, y él me conoce a mí perfectamente, yo lo conozco a él y sería un placer. Futbolista que está en segunda división, que tiene experiencia suficiente y que puede venir muy bien. Puede llamar un poco la atención que es un central, pero tienes claro que necesitáis de todos los sitios, ¿no? Nosotros necesitamos jugadores buenos, y él lo es. Y luego también tenemos la variante de pasar a algunos de los centrales que tenemos a jugar al medio campo. O sea, si tú encuentras un jugador bueno y tienes a otro que te lo pueda hacer en otra posición, pues no debes de dudarlo, Y es verdad que no era la posición que andábamos diciendo, pero en ataque se mejora también con la salida de balón desde atrás. Y Aurelio es un central zurdo con una salida de balón desde atrás exquisita. Y si además tenemos la posibilidad, pues, que Diego Rangel puede pasar a la zona de medio campo, que desenvuelve con todas las garantías, pues estaría bastante bien. Yo una pregunta más, ¿cómo van las negociaciones para la incorporación de gente de ataque? Hay un secretario técnico nuevo que es al que tenéis que preguntarle. Yo tengo que estar centrado en el trabajo diario y en los entrenamientos. La verdad que la labor que está haciendo el secretario técnico Hito es fenomenal, siempre en contacto conmigo, coordinándolo y consensuando, y la verdad que ese es su trabajo y no me voy a meter en él.